Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 27 de abril, dentro de la segunda semana del tiempo de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Hoy recordamos en la liturgia a San Pedro Armengol. Nació en Tarragona de la Corona de Aragón, en España. Siendo jefe de bandoleros, se convirtió a Dios y entró en la Orden de la Virgen María de la Merced. De novicio fue ejemplo en todo, fervoroso, penitente, muy humilde, siempre dispuesto a servir a los hermanos y a los pobres, dedicando su vida a rescatar cautivos en África. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Pedro Armengol. Hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz del mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quisiera empezar esta meditación recordando también el texto de la primera lectura que justamente en estos días meditamos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy en el capítulo 5 y versículos del 17 al 26. El sumo sacerdote con los de su partido, que por cierto eran los saduceos, se llenaron de ira contra los apóstoles que estaban predicando y los metieron a la cárcel. Pero en la noche, nos dice el texto, un ángel abrió las puertas y los sacó de allí y los mandó a predicar. Al día siguiente, pues el sumo sacerdote convoca al Sanedrín, a todo el senado de los hijos de Israel, y también pues al encargado de la cárcel. Y la cárcel la encuentran cerrada y los centinelas pues colocados en sus lugares, pero no encuentran a los apóstoles que quieren ser juzgados. Alguien llega a comentarles que estos hombres están en el templo anunciando al pueblo y enseñando la buena noticia de Cristo recientemente resucitado. Y bueno, el jefe de la guardia trae a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Vean ustedes la valentía de aquellos hombres que anuncian el Evangelio. Cuánto miedo tenemos de hablar de Dios, cuánto miedo tenemos de hablar de nuestra fe, cuánto miedo tenemos de mostrarle al mundo los valores que vivimos. Temor por persignarte públicamente en cualquier lugar en el que te encuentres, por hacer una oración. Temor por decir que eres católico o hacerte la señal de la cruz. Temor por decir que crees en la Virgen María, en la vida de los santos como intercesores, en la Santa Eucaristía, en los sacramentos, o que crees en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Aquellos hombres no tenían miedo de anunciar a Cristo Jesús. Y por eso hoy la palabra nos invita a no tener miedo, sino todo lo contrario. Y si nos damos cuenta, aquellos hombres, por causa de Cristo y del reino, fueron metidos en la cárcel. Y dice el texto que durante la noche el ángel del Señor abrió las puertas y los sacó de ahí. Es decir, la providencia de Dios estará cerca. El ángel del Señor te acompañará si tú eres fiel a las enseñanzas del Evangelio, si eres fiel a Cristo Jesús nuestro Señor, si eres fiel a su Santa Madre Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, la iglesia que Cristo mismo fundó, Mateo 16:18. Bueno, pues esta es la invitación. No tengas miedo de anunciar a Jesús.
No tengas miedo de mostrar a un Dios vivo. No tengas miedo de rectificar el camino para aquel que se ha equivocado. No tengamos miedo de decirle al mundo que Cristo está vivo. Cristo entonces rescata a sus apóstoles a través de aquel ángel de la cárcel. ¿Cómo no nos va a rescatar de la mano de nuestros enemigos? Como lo dice el Benedictus, el cántico de Zacarías, el esposo de Isabel, el padre de San Juan Bautista, cuando se le suelta la lengua y puede hablar abiertamente de aquellas maravillas que Dios ha obrado en su familia. Claro que sí, Dios nos va a librar de cualquier enemigo si tenemos fidelidad a Él, si confiamos en Él. Y por cierto, el Evangelio de hoy nos habla justamente de esto, nos habla de la fe, del creer, y nos dice en primer lugar: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea no perezca, sino tenga vida. Dios ama al mundo. Amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que muriera en la cruz. Es decir, amor y cruz van de la mano. Y no solamente en Cristo, sino en aquel que se ha acercado a Jesús y que lo ha conocido. Ojalá que tú y yo sepamos llevar nuestra cruz con amor, con paciencia, con generosidad, con ofrecimiento diario, con caridad fraterna, también con alegría, ¿por qué no decirlo? Amor y cruz, entregarme radicalmente por amor a los demás. Hacer renuncias por amor a los demás. Renuncia a mi tiempo, renuncia muchas veces a mi familia para ir a mi servicio. Sí, renuncia a mis comodidades para ayudar al necesitado, para hacer una misión. Hablábamos con alguien en estos días que se ha ido de misión, una señorita justamente, ¿verdad? Y me decía: padre, cuánto no quisiera que mis amigos conocieran este don de Dios y que fueran a anunciar la palabra de Cristo que ha muerto por nosotros y resucitado. Sí, cierto. Pero platicábamos que cuando uno invita a un joven, a una señorita, no a todos evidentemente, no podemos generalizar, o alguna familia o alguna persona quiere ir de misión, lo primero que hacen es: ay no, mira, mejor dime cuánto pides para que te pueda depositar y así te pueda ayudar. Sí, es bueno, es correcto que puedas ayudar, que puedas dar una ofrenda para la misión, para los necesitados, pero Jesús te pide el trabajo, tu servicio, tu corazón, tus manos, tus pies, tu disponibilidad. Por eso aquellos apóstoles tenían claro el objetivo que Jesús les había dejado. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vean ustedes qué hermoso. No tengamos miedo, sino creamos en Cristo. Y por eso una renuncia, como decíamos, a nosotros mismos. Por eso amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. E incluso en muerte de cruz para salvarnos, dice hoy el texto. Amor y cruz. Si amas, haz un esfuerzo, una renuncia y ve al necesitado. Así es, una renuncia de aquel confort para ir con el otro. Sí, además vas a tener una experiencia hermosa de Jesús. Si nadie ha hecho una misión, le invito para que vaya de misión. Jesús te habla al corazón, Jesús te lo está pidiendo con esos latidos de amor. Si Jesús se entregó por ti, ¿por qué no te entregas por Cristo? Es importante entonces que lo intentes, que al menos mueras en el intento, que al menos empieces a intentarlo, que Jesús te encuentre intentándolo. Y hoy el texto bíblico también nos dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Es decir, Dios no juzga a nadie. A Jesús no le interesa venir a juzgar, a criticar, mucho menos a condenar. No, al contrario. A Jesús le interesa nuestra salvación. Jesús viene a sanar el corazón del hombre, del ser humano. Jesús viene desde el amor a darnos la redención, a curar al hombre pecador. Lo dice San Mateo 9:9. Es que yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. Así que recuerda, cuando vayas al templo, a la iglesia, vas al hospital, en donde está la medicina y la cura para los pecadores. Por eso vamos al templo, vamos a sanar de nuestras dolencias. Dios entonces no quiere juzgar, sino quiere salvar. Y por eso no debemos de asustarnos al actuar. Que no nos mueva a actuar por una condenación eterna, ¿no? Que nos mueva a actuar por el amor a Dios. Tanto amó Dios al mundo. Jesús y Dios nuestro Padre
y la Santísima Trinidad del Espíritu Santo y por supuesto María Santísima aman al hombre, aman al mundo. Cuando obramos perversamente, muchas veces lo hacemos para no vernos, muchas veces nos alejamos de Dios, no queremos vernos acusados por la luz de Dios, por su evangelio, por la gracia. Así es, y por eso le pedimos al Señor que nos ayude a acercarnos a Él. No nos quiere juzgar, quiere perdonarnos. Por eso el juicio de Dios, por una parte, es el juicio sobre nuestra fe. Si no creemos en Cristo, entonces pues no tiene sentido nuestra vida y por eso actuamos incorrectamente. Así es, el juicio no es sobre nuestras acciones de forma directa, sino por no creer en Jesús. Y si no crees en Jesús, por añadidura vas a actuar mal, vamos a actuar mal. Por eso el Señor nos ayuda, ¿sí? Nos da esta oferta de salvación que es perenne, es constante todos los días. Y claro, sabemos que esta oferta, esta entrega que Dios hace de su Hijo al mundo a través de la cruz, de una muerte en cruz y de su gloriosa resurrección, ahora en Pascua la celebramos, pues no queda en el pasado, no queda en un acontecimiento que está allá en siglos o milenios atrás, no, sino es un acontecimiento que se reactualiza como la Santa Eucaristía, una reactualización del misterio de la salvación. Es constante, es repetitiva esta salvación en pues la vida humana, en nuestro acontecer cotidiano, en nuestro mundo, en nuestra realidad. ¿Pero qué pide el Señor? Pide la fe. Por eso el texto nos dice precisamente eso a cada uno de los que escuchamos. El que cree no será condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no cree en el Hijo de Dios. Veamos esto tan hermoso. Creámosle al Señor, creámosle a su palabra. Él está con nosotros, Él nos da una respuesta. Así es. Veamos qué importante saber que hoy también podemos tomar distintos caminos. Las ciencias sociales nos pueden dar muchas definiciones de Dios, ¿sí? La teología, la filosofía, la antropología, la sociología, o alguien científicamente querrá probar la existencia de Dios, pero ninguna definición es más certera que la que da hoy San Juan en su texto. Tanto amó Dios al mundo. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Así es. ¿Qué es lo que hace Dios? Amar. Esa es su característica principal. Amor, misericordia. Por eso, qué hermosa la presencia de Dios en nuestras vidas, que viene a hacernos reflexionar. Y no podemos sino corresponder a ese amor con amor. Por eso hoy hacía una invitación a la misión, como lo hacen los apóstoles en la primera lectura. Evangelizan sin temor. No tengas miedo de proclamar que Cristo está vivo y que está con nosotros. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.